Hay mucha gente que de pronto eh, tiene envidia por la situación socioeconómica. ¿Y qué sucede? Bueno, muchas veces debemos de recordar que ese anhelo o ese deseo que llega a tener una persona se convierte en algo similar a una oración. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando una persona observa que alguien posee algo, alguien podría decir, ah, mira, es que esta persona posee algo que uno no tiene, y todos tenemos algo que seguramente muchas personas desearán. Algunos tendrán tal vez recursos económicos, pero no tienen salud. Entonces, aún el que tiene recursos económicos puede anhelar la salud de alguna persona. Y por eso muchas veces las personas pueden inclusive llegar a perder aspectos como el tener una descendencia. En la clase número uno, en la clase anterior que dimos comienzo de este tema de la Inara, pusimos muchísimo el ejemplo de Abraham y Sara. Mencionamos que ellos eran, Baruch Hashem, muy ricos, tenían muchos sirvientes, muchos ganados, y todos anhelaban poseer lo que él tenía, de forma que por eso no podían ellos tener un hijo. ¿Se explicó? ¿Por qué razón? Es que Abraham vino, negó en dos ocasiones, que nos menciona la Torá, a su esposa porque era de hermosa apariencia. Entonces él tenía temor que por la hermosa apariencia que tenía su esposa, a él le quitaran la vida. Ahora bien, también es muy común encontrar que cuando una persona tiene muchos éxitos, nosotros conocemos, usted conoce, a empresarios que se han esmerado muchísimo y hoy en día se han consolidado como fuente de empleo para muchísimas personas y mucha gente envidia. Podemos nosotros ver que generalmente las personas que más envidian a las personas que tienen recursos económicos son las personas que menos tienen. Entonces, ¿qué sucede? Ese consciente colectivo tendría la capacidad de afectar a las personas que están logrando cada vez más y más éxito. Sí, pueden afectarlo, pero por ello siempre se le comenta a todas las personas que tienen un proyecto empresarial o que dan fuente de ingreso a otras personas que hagan todo lo posible por participar de actos de bondad, actos de caridad, porque eso es lo único que les puede llegar a proteger de todo lo que las demás personas quisieran tomar y que muchas veces lo vemos plasmado a través de decisiones que aparentemente se toman desde las fuentes políticas, que de pronto dicen, ah, mira, este es un empresario, los que tienen más que paguen más. Entonces, ¿qué sucede? Todo eso, volvemos a mencionar, es el resultado de la envidia colectiva que se genera en la que las personas que no tienen esos resultados anhelan poseer. Por eso, muchas veces, ¿qué sucede? Desafortunadamente, los gobiernos le aplican más y más impuestos a las personas que tienen más y desafortunadamente lo comienzan a compartir con los que tienen menos. Entonces, esa es una prueba en la que una persona puede ver, pues es cierto, las personas que envidian al que está teniendo éxito están recibiendo gratuitamente esos recursos, que es un mal también para ellos, porque enseña la Kabbalah. Si una persona se acostumbra a vivir de lo que le regalan los demás, de, vamos a llamarlo, de limosnas, de actos caritativos, es de lo único que va a vivir. No va a poder crecer porque lo único que va a estar recibiendo son migajas. Fuerte, ¿verdad? Esto que se comenta, sin embargo, es necesario que nosotros sepamos qué es lo que podría estar afectando en mayor o en menor proporción a el estudiante o practicante de la Kabbalah. Por eso el Zohar nos menciona que inclusive desde la etapa gestante de nuestros proyectos, nosotros debemos de tener muchísimo cuidado y asegurarnos de no contarle a alguien más los anhelos de nuestro corazón. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué razón? Bueno, porque si una persona lo comenta antes, puede encontrarse con bloqueos. Prueba de ello, usted lo sabe muy bien, Joseph el soñador. Él sabía las promesas que el Creador le había dado, pero él divulgó con sus hermanos, él divulgó
con gente ajena, él divulgó con sus padres y ¿qué sucede? Él solo, desafortunadamente, estuvo escarbando una etapa en la que para que llegase ese cumplimiento de la promesa, se enfrentase a situaciones caóticas. Bien, entonces tengamos esto muy en cuenta. Ahora volvemos a mencionar, esto que está relacionado con la absorción de energías es algo muy real. Si nosotros estudiamos un poco acerca de las investigaciones del doctor Elistri Onansky, de la Academia de Ciencias e Investigaciones de San Petersburgo, debemos nosotros de recordar que hubo un experimento, lo mencionamos en la segunda clase de entrenamiento en Kabbalah 1, en mecánica cuántica, donde mencionamos que el doctor Elistri encontró algo muy interesante cuando quiso corroborar si era posible que una persona pudiese absorber energías de otros seres que poseen cierto nivel de conciencia o cierto nivel de el alma, que en este caso relacionado con el Ruach. Y entonces, este experimento accidental fue muy interesante. ¿Por qué razón? Porque había un preso, que mencionamos era muy rebelde, y en algunos centros de reclusión, como en Rusia, donde se realiza este experimento, se les lleva a una pequeña habitación, un cuarto de castigo. Entonces los guardias, como veían que era renuente este preso, ¿qué hacían? Bueno, le llevaban el alimento, pero para hacerlo sufrir, el alimento se lo dejaban afuera de su celda. Él decía, tengo hambre. Ellos llevaban el alimento, se lo dejaban afuera y, a manera de castigo, lo hacían sufrir, según ellos. Entonces, ¿qué sucedía? Bueno, este experimento accidental que quedó grabado mostró que el anhelo de quererse alimentar de este preso era tan grande que observaba las frutas que le habían dejado fuera de la celda y las frutas comenzaban a secarse en una sola noche. Segunda noche ocurrió lo mismo. Tercera noche ocurrió lo mismo. Por eso fue llamado este doctor, para que él pudiese dar una explicación que ha desarrollado muchísima polémica dentro de otras investigaciones en este centro académico de San Petersburgo. Es muy interesante ese centro. Ahora bien, ¿qué sucede? La Kabbalah nos enseña que el ser humano tiene la capacidad de absorber energía vital de los seres que tienen un nivel de conciencia inferior. Recordemos que la Kabbalah nos dice, los minerales tienen, ¿qué? Nefesh. Los animales y las plantas, junto con los frutos, tienen Nefesh y tienen Ruach, que es el aspecto emocional. Y la persona, el ser humano tiene Neshama. La persona espiritual, que estudia Kabbalah, por ejemplo, tiene Hayá, un nivel superior a la Neshama, al Ruach y al Nefesh. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, pues porque una persona que tiene Neshama, que tiene conocimiento, y que encuentra vulnerabilidades en el aspecto del Ruach, en el aspecto emocional de una persona, tiene la capacidad de absorber su energía, puede alimentarse. Si encuentra una persona triste, entonces, ¿qué sucede? La otra persona no solamente puede emitir una maldición, un mal edicto, sino que si conoce los secretos más avanzados de la Kabbalah, puede tomar lo que positivamente podría encontrarse favoreciéndole a la persona y la persona pierde más de lo que podría estar teniendo como afectación en ese momento. ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, pues porque la Kabbalah nos enseña precisamente que no solamente debemos de cuidarnos del Ain Hara, de la envidia o del mal ojo del ser humano, sino también de lo que el Talmud describe como los masikim. Masikim son espíritus dañadores que tienen envidia del ser humano. ¿Por qué razón? Porque el ser humano tiene un libre albedrío.
porque el ser humano tiene un cuerpo, porque el ser humano puede reproducirse, porque el ser humano, si descubre los secretos más elevados de la Kabbalah, puede poner al servicio suyo la convocación de entidades superiores, porque el ser humano, si se lo dispone, puede tener una revelación del mundo espiritual. Esto es muy interesante. ¿Y por qué se menciona esto? Bueno, porque generalmente en la clase número 1 hablábamos sobre ciertos elementos que se pueden utilizar para protegernos del Ain Ara, sobre por qué razón desde la física y la mecánica cuántica un aparentemente o un simple cintillo de lana teñido en rojo realmente puede anular malos edictos. Mencionamos acerca de la memoria molecular que tiene el hilo de lana. Es lo que tenemos que aprender dentro de la Kabbalah, no solamente utilizar elementos porque sí, si somos racionales, la Kabbalah pues precisamente nos va a ayudar a darle sentido a esto. ¿Y qué sucede? Bueno, nos enseña el Talmud que si una persona quiere protegerse de entidades negativas, esto generalmente ocurre con los niños, a los niños se les coloca un cintillo, no de color rojo, sino de color azul. Y esto se encuentra en el tratado de Zohar, en Bamidbar, capítulo 3, en la parashá de Lech Lechá, número 163b, si no mal recuerdo. Pues aquí lo describe el Zohar y menciona que esas entidades dañinas son las que momentáneamente se revelan como un compañero de juegos que llegan a tener los niños menores de 7 años. Porque a los 6, 7 años, bueno, son 6 años, 3 meses. Recordemos que 7 años se cumplen en el judaísmo, de cuando una persona tiene 6 años, 3 meses, ya completó prácticamente un año. Bien, entonces, ¿qué sucede? La Kabbalah nos enseña que esas entidades están procurando adherirse a los niños para generarles ciertas afectaciones. Entonces, en la Kabbalah, en el judaísmo, generalmente se coloca el cintillo de color azul celeste. Esto es algo que muchas veces la gente pasa de largo en la Kabbalah. Es muy famoso el hilo rojo, pero se les olvida que el misticismo judío es mucho más que la Kabbalah. La Kabbalah es una de las ramas que se instruyen dentro del misticismo. Y es por eso que generalmente se utilizan, por ejemplo, además de un cintillo de color azul celeste en los niños, se utilizan ciertas piedras de color azul celeste. De hecho, una de las ciudades más importantes, la ciudad de Safat, donde se menciona que fue cuna de los grandes estudiantes de la Kabbalah, generalmente estos centros donde hay yeshivot están pintadas de color azul. Inclusive los lugares, las tumbas de, por ejemplo, de Larizal, de Yosef Caro, de Moshe Cordovero, están pintadas en color azul. No sé si te lo sepas, si ha viajado a Israel y tiene la oportunidad de ir a visitar los lugares donde descansan estos restos o visitar la ciudad de Safat, de Safat, se podrá dar cuenta de que esto es cierto. Pues en la Kabbalah se considera muchísimo este color. En la clase anterior hablamos sobre por qué es que el creador menciona que la letra Hei anula los decretos negativos. ¿Y por qué razón es que la letra Hei, que corresponde al patriarca Abraham, está relacionada con la Sefirá de Gesed, que es color azul? Bien. Entonces, que está relacionado con Júpiter, y Baruch Hashem, que está relacionado también con el aspecto de la bondad. Bien. Entonces, hay varias recomendaciones que vamos a estar aprendiendo el día de hoy en esta clase que volvemos a mencionar. Confiamos en Hashem, sea también enriquecedora y que nos permita a nosotros conocer los elementos de los que podemos disponer para podernos proteger de esto que es muy real. Bien. Y que las personas con el paso del tiempo lo van a estar viviendo, no solamente una o dos veces, que sepamos esto, porque la envidia no es algo que va a ocurrir un momento, usted se libró un día y al día siguiente no pasa nada, no es así. ¿Por qué razón? Porque mientras Hashem, el Eterno lo permita, usted siga teniendo éxitos, se pueda ir notando la bendición del Eterno, siempre va a haber gente que le va a estar ahí observando bajo lupa, tratando de muchas veces robar las bendiciones que le corresponden a usted. Bien, Jade Shalom. Vamos a comenzar a compartir la pantalla. Segunda clase de este tema, cómo prevenir, cómo protegerse y contrarrestar el peligro de la envidia, así como el mal de ojo.